Can Yaman ha explotado las redes con su última movida. ¿Se acuerdan de esa serie turca que nos atrapó a todos? Pues parece que el secreto de su éxito, además de su guapura indiscutible, tiene que ver con él. Y no estoy hablando solo de su porte, hay algo más detrás de esa conquista mundial. Lo que yo veo es que Can Yaman no es solo un actor guapo. Claro que lo es. Pero su carisma, su forma de meterse en la piel de los personajes, es que te engancha desde el minuto 1. Y eso se nota en Erkenzicus, la serie que lo catapultó a la fama internacional. La química con su coprotagonista, Demet Özdemir, era de otro mundo, ¿verdad? Parecía que se iban a comer el mundo y sinceramente casi lo hacen. Muchos dicen que fue solo la historia de amor, la trama divertida, el típico cuento de hadas moderno. Y sí, eso ayuda, claro que sí. Pero para ser honestos, ¿cuántas series turcas bonitas hemos visto que no llegan ni a la mitad de la repercusión? Yo creo que la clave estaba en la energía que Can le ponía. Era fresco, era diferente y rompía con lo que estábamos acostumbrados. No era el típico galán serio y distante, él le daba un toque de humor y picardía que enamoraba. Y no nos olvidemos de cómo se ganó a la prensa y al público. Can no se calla nada, habla claro, y eso a veces genera polémica, pero también te hace sentir que hay una persona real detrás de la estrella. Se involucra con sus fans, responde e interactúa. Y eso en este mundo de famosos que a veces parecen inalcanzables, marca una diferencia enorme. La gente se siente más cercana, más conectada. Lo que yo sospecho es que este fenómeno de Erkenzicus no fue pura casualidad. Fue una mezcla perfecta, un guión con gancho, una protagonista a la altura, y un Can Yaman en estado de gracia, con una energía contagiosa. Él se convirtió en el corazón de esa serie, el imán que atraía a millones de espectadores. Y cuando un actor tiene esa chispa, esa capacidad de hacerte sentir cada emoción, esa serie se convierte en un fenómeno global. Así de simple y así de complicado. Y después de Erkenzicus, él no paró. Siguió apostando por proyectos que, si bien no siempre tuvieron el mismo impacto, demostraron su versatilidad. ¿Se acuerdan de Dolunay o Bay Jane? Cada uno con su encanto, pero la esencia de Can, esa alegría, esa forma de ser tan él, siempre estaba ahí. Para mí el secreto de que Can Yaman conquistara la TV turca y luego el mundo está en esa autenticidad que proyectaba. En un momento en que la televisión buscaba algo nuevo, algo que rompiera moldes, él apareció con su sonrisa, su energía y esa forma de conectar con el público que pocos tienen. Y ahí es donde reside la magia, ¿no creen? En ser uno mismo y que eso, además, enamore a millones. Ahora, pensando en esto, ¿creen que habrá otra serie turca que logre el mismo impacto global que Erkenzicus con Can Yaman, o ese momento fue único e irrepetible?